Buenas tardes. En el día de hoy vamos a ver lo que es la unidad 3 en relación a membranas biológicas. Bueno, primeramente hay que saber qué es una membrana biológica. Una membrana biológica está formada por una bicapa de lípidos, fosfolípidos y aparte de la membrana biológica que vamos a ver también, vamos a ver glúcidos y vamos a ver las proteínas. Justamente acá en esta imagen podemos observar la bicapa de lípidos, donde podemos observar a los fosfolípidos, la cabeza y las dos colas, en la cual las cabezas están hacia el exterior y hacia el interior, porque justamente tienen esa porción hidrofílica. Y por dentro están interpuestas una a otra porque son hidrofóbicas y son lejos del agua. Ya las hidrofílicas son afín del agua. ¿Qué quiere decir? Que es polar. ¿Y cuál es la función? Vamos a ver que la función de las membranas biológicas es justamente de ser una barrera, justamente de ser selectiva y también un filtro. ¿Qué quiere decir? Que dentro de las células, gracias a las membranas biológicas, la membrana es la que va a decidir lo que entra o lo que sale de nuestra célula. Como también sirve de protección. Entonces, volviendo a lo que es la bicapa lipídica, podemos observar estos fosfolípidos, una y dos capas. Entonces, los fosfolípidos están formados por una cabeza hidrofílica y están formadas por dos colas que son hidrofóbicas. Podemos observar en esta imagen la cabeza justamente que es hidrofílica, que es polar, y las dos colas que son hidrofóbicas, apolar o también podemos decir no polar. ¿Qué quiere decir polar? Quiere decir que es afín con el agua, y no apolar o no polar quiere decir que no es afín, no tiene afinidad con el agua. ¿Cómo podemos observar estas dos bicapas? Una, dos, se interponen las colas una con otra justamente para formar esa membrana del exterior y del interior para separar. Y porque justamente las cabezas hidrofílicas tienen contacto con el exterior y estas tienen contacto con el exterior, porque son tanto nuestro organismo, nuestras células, tanto por dentro de las células como por fuera de las células, tenemos agua, y justamente es la que tiene cara con estas cabezas que son las cabezas polares. Y estas justamente son las hidrofóbicas, hidrofobia, miedo del agua. Cuando nosotros hablamos de las membranas biológicas, sí o sí tenemos que hablar de una característica que se llama el mosaico fluido. ¿Qué es el mosaico fluido? Es una característica que descubrieron en 1972 Seymour Singer y Carl Nichols, en la cual ellos vieron que gracias a lo que contienen las membranas biológicas. ¿Qué contienen las membranas biológicas? Contienen proteínas, contienen glúcidos y contienen los lípidos, que justamente son los fosfolípidos. Gracias a esos componentes, nosotros tenemos el mosaico fluido que da justamente esa flexibilidad, esa fluidez en la membrana biológica, en la cual esta membrana biológica no es rígida y es también muy dinámica. Nosotros vamos a ver que en las membranas biológicas vamos a encontrar estos tipos de proteínas. Vamos a ver las proteínas integrales, las glucoproteínas y las proteínas periféricas. Las proteínas integrales, como su nombre lo dice, son esas proteínas que atravesan la membrana plasmática. Las proteínas periféricas se quedan por fuera, en el exterior o en el interior de la membrana. Y las glucoproteínas, como su nombre lo dice, es una mezcla de proteínas con glúcidos.
Funciones de las proteínas. Vamos a ver que las funciones son de canales, transportadoras y receptores. Canales, porque vamos a ver que dentro de las membranas biológicas hay un canal donde deja pasar los iones. Transportadora, porque vamos a ver, por ejemplo, en la facilitada y también vamos a ver en el transporte activo, donde necesita transportadores para poder pasar. Y tenemos los receptores, las proteínas que sirven de receptores justamente es para reconocer y para dejar entrar dentro de la célula. Acá justamente tenemos nosotros una imagen donde podemos ver la bicapa y podemos observar a la proteína integrales. Justamente esta, por ejemplo, es una proteína integral porque ella atraviesa el grosor de la membrana plasmática. Y también tenemos las proteínas periféricas que están por fuera y también están por dentro de la membrana, justamente de las membranas biológicas. Aparte de tener estas proteínas, tenemos las glicoproteínas, que son glúcidos con proteínas. También tenemos colesterol en nuestras membranas biológicas. Estos son unos pasos donde cómo se fue descubriendo en relación a lo que son las membranas biológicas. En 1895, Overton asegura que la membrana tiene una estructura lipídica. Ya en 1932, Cole observa proteínas, aparte de proteínas, también observa lípidos. En 1935, Daniel y Dawson descubren que la membrana plasmática presenta los poros. Justamente estos poros son esas proteínas que sirven de canales. Después, en 1957, Robertson ve que la membrana plasmática ya estaba compuesta por 3 láminas, que es como podemos observar después. Vamos a ver a la membrana plasmática pareciendo que tiene justamente 3 láminas. Una, esta 2 y esta 3. La primera sería las cabezas polares de los fosfolípidos, la segunda compuesta por las colas que son ácidos grasos de los fosfolípidos y la tercera, por eso le dice trilaminar, compuesta por 3 láminas. Y ya en 1972, Singer y Nichols fueron los que propusieron el modelo del mosaico fluido por la fluidez que tienen esta membrana plasmática. Esta fluidez en la membrana plasmática hace que si uno va a apretar a la membrana plasmática, estos fosfolípidos van a retomar otra vez a su mismo lugar y siendo de una forma dinámica. ¿Qué quiere decir eso? Que esos fosfolípidos se reponen constantemente. Entonces, la membrana plasmática está compuesta por lípidos, proteínas y glúcidos. Los glúcidos vienen a ser los carbohidratos, los hidratos de carbono. Entonces podemos observar en esta estructura otra vez la bicapa lipídica, donde tenemos a los fosfolípidos, la doble bicapa de fosfolípidos, y observamos a las proteínas, justamente estas que atraviesan a la membrana son las proteínas integrales. Y estas que están en la periferia vienen a ser las proteínas periféricas, que pueden estar dentro del interior de la célula o pueden estar por fuera de la célula. Acá podemos observar en la misma imagen otra vez de una célula submembrana, en la cual observamos otra vez las proteínas integrales, y acá podemos observar unidas a los glúcidos. Y también podemos ver a las proteínas periféricas. Vamos a ir hablando ahora de las membranas biológicas, su compuesto, o sea, sus componentes. Vamos a hablar de los lípidos, de los glúcidos y de las proteínas. En este caso, tenemos a los lípidos, que son justamente los fosfolípidos, los glucolípidos y el colesterol. ¿Y cuál es la función principal de
de estos lípidos es de una barrera semipermeable. ¿Qué quiere decir barrera semipermeable? Cuando vamos a hablar de los transportes, del mecanismo de transporte de la membrana plasmática, vamos a ver que no todo pasa por la membrana, gracias justamente a los lípidos que tienen esta barrera semipermeable. Entonces, es anfipático. ¿Por qué es anfipático? Porque tiene dos extremos, hidrofílico y tiene otro extremo que es justamente hidrofóbico. El hidrofílico es justamente el que es afín, que es la cabeza polar, y tenemos los dos ácidos grasos, que es justamente la parte hidrofóbica, que tiene miedo, digamos, al agua. Entonces podemos observar en esta bicapa de lípidos, de los fosfolípidos, el extracelular y el intracelular. El extracelular viene a ser el líquido que está por fuera de la célula, y al intracelular justamente es el líquido, el agua que está dentro de la célula. Y observamos que todas las cabezas son hidrofílicas, y la que está por dentro, donde se ponen ambas colas hidrofóbicas, viene a ser la parte hidrofóbica, y justamente estas por fuera vienen a ser la hidrofílica. Ahora pasamos a lo que son lípidos. Ahora vamos a hablar de lo que son las proteínas. En este caso tenemos dos tipos, las proteínas integrales y las proteínas periféricas. Las integrales son los que van a atravesar a la membrana plasmática. En todo caso, estas son las proteínas que atraviesan a la membrana plasmática. Entonces a ellas le llamamos proteínas integrales. Y las proteínas que no atraviesan, ejemplo esta que vemos acá, son proteínas periféricas, porque no atraviesan a la membrana biológica, a la membrana plasmática. ¿Cuál es su función? La función más importante de estas proteínas viene a ser el transporte y la comunicación. Vamos a ver que las proteínas tienen varias funciones, que es de transportadora, enzima, receptor, unión al citoesqueleto, adhesión y también marca de identidad. Vamos a hablar también de los glúcidos, y vamos a ver que los glúcidos, que vienen a ser los carbohidratos o los hidratos de carbono, está unido a lípidos y se llama glucolípidos. Lo que están unidos a las proteínas se llaman glucoproteínas, y la función es de constituir la cubierta celular, o también llamado glucocáliz. Este es muy importante porque justamente el glucocáliz viene a ser su huella más o menos digital de cada célula. ¿Qué quiere decir eso? Que cada célula, puede ser por ejemplo la célula del hígado o del riñón o del corazón, tiene una cubierta que es la glucocáliz diferente, para decir, esta es una célula, por ejemplo, un hepatocito, o esto es una célula que está en el riñón. Entonces esto justamente hace la diferencia. ¿Y cuáles son sus funciones? Reconocimiento, protección celular, viscosidad, y también se puede ver en la adhesión justamente del óvulo con el espermatozoide. Entonces, teniendo en cuenta un mapa conceptual de todo lo que se vio, de los componentes de los lípidos, las proteínas y los glúcidos, podemos ver entonces que está compuesta por proteínas, lípidos y glúcidos, de los cuales acá tenemos otra vez la clasificación, que las proteínas tenemos integrales y periféricas, que de los tipos de lípidos que vamos a ver en la membrana plasmática son fosfolípidos, colesterol y glucolípidos. Y los glúcidos que vamos a ver en la membrana biológica son los glucolípidos y las glucoproteínas. O sea que los glúcidos siempre van a estar unidos a lípidos o unidos a proteínas. En el caso de las proteínas, su función más importante es el transporte y la comunicación. En los fosfolípidos forma justamente la bicapa lipídica
haciendo que sea una barrera semipermeable. Y estos glucolípidos y estas glucoproteínas que justamente vienen a ser el glucocálix, que viene a ser la huella digital de la célula. ¿Qué quiere decir eso? Que cada célula tiene un compuesto de glúcidos diferentes que le diferencia un hepatocito, por ejemplo, de otra célula del riñón. Y existe una asimetría con la cara externa. ¿Qué quiere decir esto? Que estos glucolípidos y glucoproteínas, tanto en la cara extracelular como en la cara intracelular, son sumamente diferentes de una célula a otra. Bueno, hasta acá eran todos los componentes que nosotros vamos a ver en la membrana biológica y a partir de ahora vamos a ver los mecanismos de transporte de las membranas plasmáticas. ¿Qué quiere decir eso? De cómo pasan las sustancias por la membrana, ya sea del exterior a el interior de la célula. Entonces podemos ver que las células ingresan y salen de la célula a través de estos tipos de transporte. Tenemos, por ejemplo, el transporte pasivo y también tenemos el transporte activo. Cuando las moléculas son de baja masa, o sea, es un tamaño más pequeño, utilizamos estos transportes, que puede ser pasivo o puede ser activo. ¿Cuál es la diferencia entre el transporte pasivo con el transporte activo? Justamente viene a ser el gasto de energía de ATP. En el transporte activo se gasta energía, que observamos acá, se utiliza ATP, que es producido por las mitocondrias, y en el transporte pasivo no se utiliza esa energía, ese ATP. Cuando las moléculas ya son de un tamaño mayor, necesitamos otro tipo de transporte que tenemos la endocitosis y la exocitosis. La endocitosis, como su nombre lo dice, es lo que se va a introducir dentro de la célula. Y puede ser por fagocitosis, por pinocitosis o puede ser también por mediados por receptores. En el caso de la fagocitosis, cuando la sustancia es sólida y de mayor tamaño, nosotros llamamos que la endocitosis es formada por una fagocitosis. Entonces engloba la sustancia y eso entra dentro de la célula. Cuando hablamos de pinocitosis, estamos hablando que es más pequeño, que está formado por un líquido y que entra dentro de la célula. También hay por receptores, porque en la membrana hay receptores, proteínas receptoras que reconocen y que dejan entrar dentro de la célula. Y tenemos la exocitosis, que es como su nombre lo dice, exocitosis, quiere decir que sale de la célula. Entonces vamos a empezar a hablar del transporte y vamos a hablar del primero de ellos, que es justamente la difusión simple. En este caso, este transporte se caracteriza que es sin gasto de energía y que es a favor de un gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que de donde hay lugar más sustancia va a pasar a donde hay menos. Y acá podemos observar que implica movimiento de partículas en favor de un gradiente de concentración. Acá tenemos en el transporte pasivo, vemos difusión pasiva o también llamamos difusión simple y difusión facilitada. Y observamos que en ambos transportes, de donde hay más va a pasar a donde hay menos. En esta otra imagen podemos observar ambos, acá tenemos concentración 1, concentración 2. Y podemos ver que la difusión se va a ir de donde hay más partículas, va a pasar al lugar donde hay menos partículas. ¿Con cuál finalidad? La finalidad de la célula de buscar el equilibrio, así como nosotros buscamos el equilibrio en nuestras vidas. Entonces, con esa finalidad de poder, después de pasar de más a menos,
podemos observar que se equilibra ambos compartimientos, C1 y C2. Obvio que para que pueda pasar esta partícula a este lado, la membrana plasmática tiene que ser permeable a la partícula y tiene que ser impermeable al agua. Bueno, hasta ahí era lo que era difusión simple. Ahora vamos a pasar a otro transporte también que se llama transporte pasivo, que se llama ósmosis. La ósmosis viene a ser el paso del agua de un lugar menos concentrado a un lugar más concentrado. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de soluto. O sea que el agua va a pasar de una solución hipotónica a una solución hipertónica. Y acá podemos ver, por ejemplo, acá tenemos una célula que es el glóbulo rojo. ¿Y qué pasa si le colocamos en cada solución y qué destino va a tener luego después? Entonces, en este primer ejemplo, nosotros colocamos a esta célula, a este glóbulo rojo, en una solución hipotónica. Entonces estamos viendo que la ósmosis se va de una solución hipotónica, pasa a una solución más hipertónica. O sea, es el paso del agua de un lugar menos concentrado a un lugar más concentrado. Entonces, si yo coloco la célula en una solución hipotónica, que quiere decir que tiene menos soluto y que quiere decir que la célula que estoy poniendo tiene más soluto, ¿qué va a pasar? Va a entrar justamente la ósmosis, va a entrar dentro de la célula y la célula se va a hinchar hasta que va a querer justamente destruirse, explotar, se va a hinchar, edematizar nuestra célula. Ahora, si nosotros colocamos a nuestra célula en una solución isotónica, ¿qué quiere decir? Isotónica en relación a la célula, la misma cantidad de soluto que tenemos en nuestra célula va a estar en esta solución. Y no va a pasar nada porque va a estar en equilibrio. Sin embargo, si nosotros esta misma célula colocamos en una solución hipertónica, o sea, esta célula colocamos una solución donde tiene más soluto, ¿qué va a pasar? El agua va a salir de la célula, porque la ósmosis justamente es el paso del agua de un lugar menos concentrado a un lugar más concentrado. ¿Qué quiere decir eso? Que hay menos soluto dentro de nuestra célula porque estamos ante una solución hipertónica. Quiere decir que hay más soluto afuera y al salir esa agua dentro de nuestra célula se va a achicar, se va a retraer, se va a quedar más pequeña, se va a deshidratar nuestra célula. Bueno, hasta ahí vimos lo que era difusión simple, ahora vamos a pasar, ya vimos lo que era ósmosis y ahora vamos a pasar a lo que es la difusión facilitada. La difusión facilitada es también sin gasto de energía, así como la difusión simple y como la ósmosis. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesita de un ATP. O sea, que ella no necesita de energía para ocurrir. Entonces, la diferencia de la difusión facilitada con la difusión simple, que es la que vimos primero, es que en la difusión facilitada tenemos unas proteínas, como podemos ver acá, esas proteínas justamente que hablamos al comienzo, que son las proteínas integrales, que sirven de transportadoras. ¿Qué quiere decir? Que ellas dejan pasar a los iones, como cual, por ejemplo, como el calcio, como el sodio, como el potasio, y ellas son las que van a dejar pasar dentro de la célula o van a dejar salir fuera de la célula. Entonces podemos observar a las proteínas integrales, acá en este caso las transportadoras, y tenemos a las proteínas de canales. En este caso son
verdaderamente, como podemos observar, proteínas integrales donde atraviesan a la membrana plasmática. En las proteínas de canal, varios iones utilizan esta proteína, como el sodio, como el potasio, como el calcio, donde se unen y pasan al otro lado. Ya en las proteínas transportadoras, con diferencia del canal de las proteínas, hacen un cambio conformacional y actúan como enzimas para facilitar, por ejemplo, el paso de algunas moléculas. Y funcionan de manera análoga a túneles, parecen tipo compuertas. Se abren, entra la molécula, hace un cambio y dejan, por ejemplo, pasar al otro lado. Acá podemos observar estos canales iónicos que podemos ver que son verdaderas proteínas, donde vemos que este canal iónico, por ejemplo, acá está cerrado. En este caso son iones con cargas positivas, nosotros llamamos cationes, y después de un estímulo químico, ya sea eléctrico o mecánico, se abre estos canales y deja que estos canales con carga positiva pasen dentro de la célula. Después tenemos otras moléculas transportadoras que pueden ser unipor, les podemos decir, porque son moléculas simples que dejan pasar de una sola dirección, o puede ser también en paralelo, puede ser, nosotros le decimos cotransporte, o le podemos decir también contratransporte. En el cotransporte quiere decir que ambas van a ir a la misma dirección, y contratransporte en direcciones opuestas. Acá podemos observar la misma cosa. En este caso tenemos a las acuaporinas, que son verdaderos poros que dejan pasar el agua. También tenemos el ejemplo, en este caso, el transporte de la glucosa a través de proteínas transportadoras. Y si observamos en este, vemos que se abre tipo compuertas, entra en este caso a la molécula, a la glucosa, que es un glúcido, en eso le encierra, hace un cambio conformacional y justamente se libera hacia el interior. Se abre hacia el exterior, hace un cambio, se une, se cierra esta compuerta y abre hacia el interior para que justamente esa glucosa pueda entrar en el interior de la célula. Hay varios factores que afectan a la velocidad de difusión. En este caso, la diferencia de la concentración, el tamaño de la molécula y también la temperatura. Todo eso era transporte pasivo. Ahora vamos a hablar un poco del transporte activo, que es ya con gasto de energía, que es con ATP. En el transporte activo tenemos dos, que es el primario y el secundario. ¿Y qué va a pasar en el transporte activo? Va en contra de un gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir? Donde hay menos sustancias, menos iones, va a pasar a donde hay más iones. Y el ejemplo clásico de este transporte activo, justamente en el primario, es justamente la bomba de sodio-potasio. En este caso, la bomba de sodio-potasio está mediado por las ATP-asas, que son las bombas. Y el secundario, que es como estábamos viendo, que hay diferentes formas. Acá observamos a la bomba, justamente observamos la bomba de sodio-potasio, donde el sodio va a entrar, o sea, va a salir fuera de la célula y el potasio va a entrar, porque hay más sodio afuera de la célula, entonces va a ir en contra a un gradiente de concentración. Este es otro modelo del secundario. El secundario, justamente gracias al primario, sucede justamente en este caso el transporte activo secundario. ¿Qué es el secundario? Necesita esa energía que se genera del primario para poder ocurrir, y acá tenemos un ejemplo de la glucosa y el sodio, y van al mismo lugar.
Después vamos a hablar de endocitosis y acá observamos dos, donde vemos justamente que tenemos la fagocinocitosis, que viene a ser la invaginación de la célula. Y luego tenemos la exocitosis, que es por fuera de la célula. En el caso que observamos acá, por ejemplo, en la fagocitosis, sí o sí se forma un fagosoma. ¿Qué quiere decir? Se engloba justamente a uno que después está revestido, le decimos clatrina, que son unas proteínas, y que la célula dentro, ella engloba y entra dentro de la célula, por eso se llama endocitosis. Acá podemos ver cómo engloba a esta sustancia y la coloca dentro de la célula. Por eso decimos endocitosis. Después, en la pinocitosis se caracteriza porque es un líquido y ya es pequeño en tamaño, que también es una endocitosis. Podemos observar acá cómo va englobando a la sustancia. En este caso es un líquido extracelular. Ya en la exocitosis, como su nombre dice, es un mecanismo y es de dentro de la célula hacia afuera. Es que libera, o sea, la célula libera esa sustancia y podemos ver cómo en este caso sintetiza, ahí puede ser varias proteínas de desechos dentro de la célula, se forma esa vesícula hasta que se fusiona a la membrana y libera ese contenido afuera en el medio extracelular. Bueno, hasta ahí fue lo que pudimos ver todo sobre la unidad 3, que son membranas biológicas y mecanismos de transporte.